Hola, ¿qué tal? Te mando un saludo y espero que te encuentres muy bien. El día de hoy, volviendo al tema de la teoría cinética molecular de los gases, vamos a hablar acerca de tres leyes de los gases que son bastante importantes para describir el comportamiento de los gases cuando se varían ciertos parámetros en un sistema. Estos parámetros son la temperatura, la presión y el volumen que ocupan estos gases. Anteriormente hablamos acerca de ciertas características que tenían los gases que eran propios de este estado de agregación. Eran características que los diferenciaban de los líquidos y los sólidos. Vamos a ver tres leyes que describen cómo se comporta un gas cuando se varían ciertas condiciones a las que está sometido este gas. La primera de esas leyes es la ley de Boyle. La ley de Boyle es una relación que nos expresa cómo se comporta un gas, el volumen de un gas, en función de la presión que se ejerce sobre él. Esta ley fue establecida por Robert Boyle, un químico irlandés, en 1662 a través de un experimento que realizó utilizando mercurio y un tubo en forma de J. El experimento era el siguiente. Se tenía un tubo en forma de J, el cual pues contenía un cierto gas y a medida que él iba añadiendo mercurio, observaba cómo este volumen que ocupaba este gas iba disminuyendo. Esto se debe a que el mercurio ejerce cierta presión, una presión hidrostática, que ejerce la columna de mercurio, y esta presión va a desplazar el gas. Nosotros sabemos que las moléculas de un gas están muy dispersas o muy separadas entre sí a comparación de las moléculas de un líquido o un sólido. Entonces, cuando la presión en este sistema aumenta, es decir, mientras más mercurio nosotros añadimos, esa columna de mercurio es mucho más grande y ejerce una mayor presión sobre la columna de aire que está atrapada dentro de este tubo, vamos a observar que a mayor cantidad de mercurio, es decir, a mayor presión, el volumen del gas va a tender a contraerse. Esto es lo que nos dice la ley de Boyle. La ley de Boyle lo que nos quiere decir es que cuando nosotros tenemos una temperatura constante, es decir, no vamos a añadir calor, el volumen que ocupa un gas va a ser inversamente proporcional a la presión. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros aumentemos la presión que se ejerce sobre un sistema isotérmico, es decir, a una misma temperatura, el volumen va a disminuir. A mayor presión, el volumen que ocupe un gas va a ser más pequeño. Esto tiene una explicación debido a que nosotros sabemos que las moléculas del gas están constantemente en movimiento y chocan contra las paredes del recipiente, generando una presión. Si nosotros disminuimos el volumen, ese volumen va a hacer que las moléculas choquen de una forma más cercana que si nosotros tuviéramos un volumen más grande en donde pueden estar más dispersas, por lo que al tener una menor área de choque se va a generar una mayor presión. Entonces, cuando nosotros aumentamos esa presión, el volumen debe de disminuir. Es como cuando contraemos un globo. Si nosotros presionamos un globo, vamos a observar que su volumen va a disminuir, pero la presión que tiene el globo, es decir, la fuerza que está ejerciendo el aire dentro de él, va a ser mucho más grande. Entonces, matemáticamente hablando, esta ley, la ley de Boyle, se expresa como la presión 1 por el volumen 1 va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2. Los subíndices 1 y 2 lo que simbolizan son los estados, donde el subíndice 1 es el estado inicial y el subíndice 2 es un estado que ocurre después de que se haya hecho alguna transformación o algún proceso físico. Por ejemplo, en esta imagen podemos observar que el estado 1 sería el cilindro con pistón en el que hay un volumen más grande. Vemos que a una presión baja nosotros tenemos un volumen alto. En un estado 2, nosotros podemos comprimir este cilindro y vamos a tener que el volumen va a ser más bajo, pero la presión va a ser más alta. Entonces, de esto es lo que nos habla la ley de Boyle. La segunda ley de los gases que nos describe el comportamiento que tiene la temperatura y el volumen y la relación que hay en ellas en un sistema para un gas es la ley de Charles. La ley de Charles fue propuesta por Charles en 1787 cuando estaba estudiando la relación entre la temperatura y el volumen de los gases. Charles empezó sus estudios a través de los globos aerostáticos. Él se dio cuenta
que cuando el gas que contenían estos globos se calentaba, este tendía a expandir su volumen y por lo tanto hacía que fuera más fácil que flotara. Entonces, los globos aerostáticos son una aplicación directa de la ley de Charles. La ley de Charles lo que nos dice es que a una presión constante, es decir, en un sistema donde la presión no varía, el volumen que ocupa una muestra de gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Cuando hablamos de temperatura absoluta nos referimos a su temperatura expresada en grados Kelvin. Los grados Celsius son un sistema que nos expresa la temperatura, pero cuando hablamos de temperatura absoluta tiene que ser en unidades de grados Kelvin. La ley de Charles nos dice que cuando la presión es constante, el volumen va a aumentar si la temperatura aumenta y al contrario, si el volumen disminuye es porque la temperatura disminuyó en primer lugar. Esto podemos observarlo en los globos. Cuando nosotros tenemos un globo, si nosotros tendemos a calentar el gas que hay en su interior, este globo tiende a expandirse, es decir, aumenta su volumen. Pero si nosotros, por ejemplo, metiéramos un globo al refrigerador, observaríamos cómo el volumen del gas se contraería y el globo pues tendría un volumen más chico. De hecho, es debido a la ley de Charles que algunos productos que son etiquetados como gases presurizados, como latas o aerosoles, no deben de ser expuestos al calor, ya que si estos se exponen al calor, aumentaría su volumen y por lo tanto podrían explotar. Eso es lo que nos dice esta ley de Charles. Entonces, observemos cómo estas dos leyes están relacionadas de acuerdo a una propiedad que permanece constante. En el caso de la ley de Boyle, era la temperatura la que permanecía constante, y en el caso de la ley de Charles, es cuando la presión del sistema permanece constante. Entonces, observemos qué pasa cuando nosotros mantenemos constante el volumen, pero variamos alguno de los otros dos parámetros. La ley de Gay-Lussac describe el fenómeno que te había descrito anteriormente. La ley de Gay-Lussac describe cómo se comporta un gas en un sistema donde el volumen permanece constante, pero se varía la presión o la temperatura. Entonces, esta ley de Gay-Lussac fue descubierta por Joseph Gay-Lussac, un químico francés, mientras estudiaba pues qué ocurría con estos gases al variar la temperatura y la presión. Entonces, tomemos en cuenta el siguiente sistema. Tenemos un sistema donde hay dos cilindros y tenemos un estado 1 y un estado 2. En un primer estado tenemos una temperatura inicial T1 y en un estado 2 tenemos una presión inicial 1. Entonces, cuando nosotros añadimos cierta cantidad de calor, vamos a aumentar la temperatura y por consecuencia, si queremos mantener el volumen constante, vamos a aumentar la presión. ¿Por qué ocurre esto? Cuando nosotros calentamos un gas, cuando elevamos su temperatura, estamos elevando su energía cinética, es decir, estamos añadiendo cierta energía a las moléculas. Cuando las moléculas le añadimos energía, ellas están en constante movimiento y al añadirles energía cinética quiere decir que se van a mover con mayor rapidez. Al moverse con mayor rapidez es más probable que choquen más veces que si tuvieran una menor energía. Estos choques se traducen como una mayor presión que se ejerce sobre las paredes del recipiente. Entonces, por eso, cuando nosotros añadimos calor, estamos añadiendo energía a un sistema y por lo tanto estamos elevando su energía cinética. Eso es lo que genera que cuando se forman más choques, la presión aumente en un segundo estado. Entonces, esta ley de Gay-Lussac nos dice que a un volumen constante, la presión que se ejerce sobre una muestra de gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta. Recordemos que para estas leyes de los gases siempre trabajamos en temperatura absoluta, es decir, en grados Kelvin. Esta expresión de forma matemática se escribe como que la presión 1 sobre la temperatura 1 es igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. Esto quiere decir que si nosotros aumentamos la temperatura, para que el volumen se mantenga constante, la presión también debe de aumentar, por las razones que anteriormente te comenté. Un experimento bastante curioso y práctico para observar esto es cuando nosotros depositamos una vela en un recipiente y añadimos un poco de líquido. Si nosotros tomamos un vaso y lo colocamos sobre la vela, vamos a observar cómo al poner en contacto el vaso con la vela sumergida en el líquido,
el líquido va a tender a subir y a su vez la vela se va a apagar. Esto se debe a que para permanecer el volumen de agua constante, la presión en el interior del vaso debería de ser mayor, ya que la temperatura pues aumenta debido a que contiene la vela adentro. Entonces, esta ley de Gay-Lussac nos relaciona cómo se comporta un gas dependiendo de la presión y la temperatura cuando el volumen es constante. Entonces, te agradezco mucho por tu atención y espero que este video te haya sido útil para entender un poco estas leyes que nos describen cómo se comportan los gases. En el siguiente video te hablaré acerca de otras tres leyes bastante importantes que nos definen cómo se van a comportar estos gases en variación de otros parámetros. Espero que tengas un buen día. Hasta pronto.